¿Sabías que el gobierno de Corea del Sur está organizando citas masivas para combatir su crisis de baja natalidad? Suena increíble, o al menos interesante, ¿no? Pues así de grave está la situación. El país posee una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo. Y tanto es así que el país ha declarado una emergencia nacional demográfica. Y para intentar frenar esta crisis, el gobierno de Seúl y otras administraciones locales han ideado diferentes estrategias para ayudar a que más personas se conozcan, formen parejas y eventualmente contribuyan a aumentar la natalidad. A ver, ¿realmente esto está funcionando? Bueno, quédate hasta el final y descubrí cómo los monjes budistas, las apps de citas, los gobiernos están colaborando para formar nuevas parejas. Ahora los extranjeros también pueden participar de estas citas masivas. El gobierno de Seúl se está tomando muy en serio este asunto y ha lanzado varios eventos de citas masivas para hombres y mujeres solteros. Ya se hizo un primer evento en noviembre de 2024. Se inscribieron casi 3.300 personas, de las cuales se seleccionaron 50 hombres y 50 mujeres. El gobierno organizó actividades para que puedan conocerse, paseos en yate por el río Han, juegos recreativos, sesiones de conversación uno a uno, cócteles. El resultado, más de la mitad de los participantes salieron emparejados, 27 parejas, y el 84% valoró positivamente esta experiencia por la diversidad de actividades y la rigurosidad en la verificación de perfiles. Claro, porque se exigieron documentos oficiales de estado civil, empleo y antecedentes penales, por ejemplo, si tenían algún tipo de condena sexual. Además, hubo bonus. El gobierno otorgó a las parejas armaditas un paquete de citas de unos $225 para su primera salida oficial. Y atención, para el 14 de febrero de 2025 se ha programado otro evento. Y aquí pueden participar también extranjeros residentes. A ver, con respecto a los participantes, se van a mantener los 100 cupos, o sea, 50 hombres y 50 mujeres, y pueden aplicar si tienen de entre 25 a 45 años. Como decíamos, la novedad es que los extranjeros interesados pueden participar, pero deben residir en Seúl y presentar su tarjeta de residencia. En cuanto al programa, va a haber una visita guiada a obras de arte, dinámicas grupales, una cena conjunta y al final cada persona va a elegir a 3 candidatos favoritos y se van a anunciar las parejas definitivas al día siguiente. Y dicen que el gobierno planea repetir este evento en mayo, septiembre y noviembre. La inscripción para el evento del 14 de febrero cierra el 31 de enero y recuerden, tienen que ser residentes de Seúl y les van a pedir documentación. Para más info, les recomendaría que se acerquen a una oficina del municipio de Seúl porque en la web toda la información que encontré está en coreano y el formulario del registro también está en coreano. De todas formas, por cualquier cuestión, les dejo el link en el primer comentario. Bueno, no solo la capital se está movilizando, sino otras ciudades ofrecen incentivos para parejas que busquen su primera vivienda o que tienen hijos. Bueno, ellos reciben muchos beneficios económicos. Por cada hijo aumenta el incentivo económico. Hola, soy Ginny, esto es Ginny Channel. Suscríbete al canal para conocer estas noticias muy curiosas de Corea del Sur. Miren, hasta monjes budistas se sumaron a estas iniciativas para aumentar la población del país y para combatir la soledad. Junto al Ministerio de Salud y Bienestar, organizan programas en donde se seleccionaron 10 hombres y 10 mujeres elegidos de más de 1.500 personas. Este evento se realizó en templos budistas y juntos realizaron actividades como vestir hanbok, que es el traje tradicional coreano, juegos grupales, cenas de parejas y charlas espirituales. Por supuesto, no faltaron los paseos por los alrededores del templo. ¿El resultado? En la edición más reciente, el 60% de los participantes encontró pareja. Una tasa bastante alta, ¿no? El programa ya va por su 5ª edición y se planean nuevos eventos y aquí dicen que van a estirar más la edad, hasta 49 años. Los organizadores comentan que la atmósfera del templo ofrece una experiencia diferente a las típicas citas a ciegas, que hay más tiempo para conversar, reflexionar y conectar de forma genuina. Y al mismo tiempo, en Corea aumenta el uso de apps de citas.
Según diversas fuentes, el mercado coreano de aplicaciones de citas va a alcanzar los 35 millones de dólares a finales de este año. Tinder, la app global más usada, tiene más de 188.000 usuarios activos mensuales en Corea. Pero hay aplicaciones de todo tipo. Por ejemplo, hay una plataforma exclusiva en donde los hombres deben comprobar sus ingresos anuales, que deben superar un monto, y tener propiedades, por ejemplo. Se llama Gold Spoon, o sea, cuchara de oro. O también existe otra que se llama Sky People, enfocada en profesionales que hayan salido de universidades de élite. Por otra parte, vemos el aumento y la popularidad de reality shows que tratan sobre citas. Y los expertos señalan que esto es una evidencia de la necesidad de experimentar un romance, aunque sea como espectador. Y frente a todas estas iniciativas, hay voces que apuntan a problemas más de fondo. Claro, la baja tasa de natalidad probablemente tenga algo que ver con altos costos de la vivienda, especialmente en Seúl. Los precios son tan elevados que para muchos jóvenes resulta muy difícil independizarse y considerar formar una familia. Después está la presión económica y laboral, claro, horas de trabajo que son muy extensas, dificultad a la hora de tener momentos familiares y, bueno, la necesidad de políticas de apoyo a la crianza de hijos. Si hablamos de los costos de boda, es tremendo. El promedio de gasto en una boda, sin contar el costo de la vivienda, ronda los $45.000. Bueno, Corea tiene una cultura casi única en términos de bodas, en donde el dinero ocupa un lugar bastante importante. Muchas veces son eventos masivos, no personalizados, en donde básicamente va cualquier contacto de los novios, de las familias, a comer, ni llega muchas veces a saludar a los novios, pero suelen dejar dinero, y ese monto depende de cuánto se haya recibido anteriormente de la familia, de la pareja que se casa. Bueno, si quieren, en otro video podemos tratar solo sobre la cultura de las bodas coreanas. ¿Quieren? Corea del Sur está probando todo tipo de tácticas para motivar a la gente a dar el paso y formar pareja. Desde programas patrocinados por el gobierno hasta retiros espirituales organizados por monjes budistas, pasando por apps de citas de las más variadas. Sin embargo, los analistas apuntan a que para que la tasa de natalidad mejore realmente, el país necesita también abordar las raíces del problema: el costo de la vivienda, la estabilidad laboral y la falta de tiempo libre para dedicarlo a la familia. A ver, ¿te apuntarías a un evento de citas masivas o preferirías apps? ¿Funcionaría una cita masiva en tu país? Bueno, gracias por estar ahí. Cuídate, que eres muy valioso o valiosa. Te quiero. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.